Dios le bendiga, amada audiencia, que en esta hora está en sintonía con este programa Palabra Viva y Eficaz, transmitiéndose desde su origen en Betel, Puerto Rico, y a través de todos los medios de las comunicaciones que tenemos disponibles. Reiteramos en esta hora los saludos y también agradecimiento a toda esta audiencia que ya es parte y familia de esta mesa de el compartir de la palabra del Señor. Una vez más me gozo de tener aquí a nuestro compañero el reverendo Albert Rivera con nosotros. Amén. Dios le bendiga, Pastor Rubén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Que una vez más pues podemos conectarnos, ¿verdad? Con cada uno de nuestros hermanos de esta hermosa audiencia que semana tras semana se unen a nosotros en este programa Palabra Viva y Eficaz, donde lo cual pues damos gozo, ¿verdad? Y alegría de que estamos entrando a los hogares. Gloria al Señor, ya ellos son parte de nuestra familia. Gloria al Señor, y sabemos que esta enseñanza, ¿verdad? Que hemos estado, ¿verdad? Trayendo semana tras semana, yo sé que está redundando en bendición para las vidas. Sabemos que, ¿verdad? Muchos se conectan, algunos pues nos han hecho comentarios, ¿verdad? Gloria al Señor, y realmente pues nos gozamos en ver que hay un pueblo que está conectado con palabra viva y eficaz. Y eso es lo que queremos, pastor, que la audiencia sea edificada y sea bendecida de parte de Dios. Al tratar diversos temas, pastor, de las Sagradas Escrituras, hemos estado enfatizando en lo maravilloso que es la iglesia del Señor, ese cuerpo de Cristo. Y hemos hecho énfasis acerca de esas doctrinas fundamentales que dirigen la vida de la iglesia, como es para mí la principal, que es la doctrina de la salvación. Amén. Pero y también programas recientes hemos estado pues hablando de esas capacidades que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia, que teológicamente le hablamos los dones del Espíritu Santo. Y pastor, creo que es bueno entonces, diríamos, conocer quién maneja, quién guía, quién es el que va dirigiendo a ese cuerpo que es la iglesia, saturado por el Espíritu Santo, con las doctrinas pertinentes y necesarias, pero alguien ha sido llamado para llevar a cabo ese servicio, ese ministerio. No, y ese ministerio que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, sabemos que el que otorga los ministerios es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el dador de esos ministerios, de la misma manera que como estudiábamos, ¿verdad? En los programas anteriores, que hablábamos de los dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo otorga los dones. En este caso, Jesucristo es el que otorga, ¿verdad? Los ministerios. Gloria al Señor. Y de hecho, el mismo Pablo, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, especialmente la carta a los Efesios, que nos habla específicamente de 5 ministerios. ¿Por qué 5, pastor? Es interesante ese concepto de los 5 ministerios. Cada cual puede quizás tener alguna aplicación o explicación, pero lo que sí yo puedo observar, pastor, que en ellos se encierra todas aquellas funciones que realizamos. Amén. En el servir al Señor se refiere. Como usted pues expresaba, el ver estos 5 ministerios, y ministerio no es otra cosa, la capacidad de servir. Amén. Quiero tirar las líneas, como decimos, pastor. El ministerio es la capacidad de servir. Un ministro es aquel que lleva a cabo una función, ministra, sirve, hace una labor. Amén. Y es llamativo porque cuando Pablo escribe esa carta a los Efesios, que se le considera la cumbre del marco teológico, es una carta extraordinaria por el contenido y la revelación que tiene la misma, pues la iglesia es un cuerpo. Y como cuerpo tiene que haber una cabeza. Amén. Y sabemos que Cristo es la cabeza. Eso es. Pero aquí en la tierra, hablando de la iglesia como cuerpo, tiene que haber esa unidad de espíritu. Amén. Y vamos a encontrarnos, pastor, cómo el Señor
ha sido tan sabio y es tan sabio que Él otorga esos dones ministeriales. Dones ministeriales, y fíjese que esos dones ministeriales que el Señor lo otorga con un propósito, y es para establecer esa unidad que debe permear dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y quisiera leer, ¿verdad?, el texto sagrado, ¿sí?, y el capítulo 4, que es donde el apóstol Pablo, pues, guiado por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, y nos habla de estos ministerios que hemos hecho mención. Y dice que, y él mismo, o sea, refiriéndose a Cristo, ¿verdad?, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero mire lo que dice el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que vamos viendo que dentro de estos ministerios, que nosotros les llamamos 5 ministerios, ¿verdad?, que lo hemos mencionado aquí dentro de la lectura bíblica, que habla de apóstol, habla de profeta, habla de evangelista, habla de pastores y maestros, tiene un fin, perfeccionar, y también nos dice que es para llevar a que, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que hay un propósito de esos ministerios que Dios ha establecido para la edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo. Cuando yo veo, pastor, cuando vemos el escrito de Pablo a esta carta a los Efesios, y en el capítulo 4, quiero hacerle lectura a algunos versículos en esta hora, de ese capítulo 4, los primeros versículos. Amén. Que dice, Pablo dijo, verso 1 en adelante, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Quiere Amén. decir que el ministerio que hemos obtenido, tenemos de parte de Dios, es porque hubo un llamado. Hubo un llamado de Dios. Los ministerios no es algo que yo estudié y como ya tengo el título, pues ya te lo voy a otorgar. Exactamente. Es interesante cuando dice que fuimos llamados, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tremendo. Lo que quiere decir, pastor, que cuando hablamos de los 5 ministerios o lo que se le llama en el marco de esa teología pastoral, los dones ministeriales, nos encontramos primero que Pablo en la revelación e inspiración que recibe de la doctrina de lo que es la iglesia y aquellos que van a dirigir la iglesia, fuimos llamados y diseñados para cultivar y mantener la unidad. Amén. Que el problema de hoy en día es la desunidad que hay, la diversidad, si cabe el término diversidad, que hay y se nos estaba perdiendo de vista estas enseñanzas tan importantes, porque si hay algo que debemos de guardar es la unidad, esa unidad que es el del Espíritu, que lo produce el Espíritu. El Espíritu Santo produce esa unidad donde hay armonía. Podemos tener diferencias, pero no contiendas. No contiendas. Amén. Debemos de mantener esa unidad. Y es ahí, esos versos que usted leyó en cuanto hablando de Cristo y Él mismo, interesante. Él mismo constituyó. Es algo constituido, y ese término es un término muy pesado en el sentido de contenido, de constitución, habla de ley, de establecimiento claro. No estamos aquí porque alguien sopló. Eso es. Estamos aquí porque realmente Él constituyó
estos 5 ministerios que vamos a estar viendo en esta hora y con ese propósito de perfeccionar. Y entonces vamos viendo entonces que el fundador de esos ministerios es Cristo. O sea, Jesús es el que lo otorga. Sabemos que dentro de cualquier denominación, ¿verdad?, que existe sobre la faz de la tierra, sabemos que las misiones pues sí otorgan, ¿verdad?, un reconocimiento a un pastor, un maestro, un evangelista y así sucesivamente. Pero sabemos que el que otorga esos dones ministeriales es Jesucristo. ¿Ve? Y vamos viendo entonces que dentro de esos dones ministeriales que el fundador es nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber un llamado de Dios. Eso es importante, ese aspecto, ¿verdad?, que usted tocó, porque una persona puede estudiar la palabra muy bien, puede ir a una universidad y puede quizás aspirar, ¿verdad?, a ser pastor, a ser maestro y todo, pero debe haber un llamado de Dios, un llamado genuino de Dios para que ese ministerio vaya bajo esa dirección y la unción del Espíritu Santo. Sí, porque la expresión es dones del ministerio. Amén. Es un don. Yo puedo escuchar a alguien que pueda trazar bien un mensaje. Eso es. Pero eso no indica que tiene un llamado al ministerio. En este caso será el pastorado. Y estos dones que están aquí. Y vemos cómo se establecen esas bases, porque la iglesia está fundada sobre Cristo, que es la piedra angular. La piedra principal. Pero sobre esa piedra edificaron los apóstoles. Los apóstoles. O sea, quiere decir que hay un contenido en las Sagradas Escrituras donde vemos la vida de estos hombres de Dios, los apóstoles, que se convierten en parte de esos fundadores. Amén. Y que recibieron una revelación y dejaron evidencias de su llamado, y de ahí se está edificando la iglesia. Amén. O sea, no hay una nueva piedra, ni tampoco hay nuevos apóstoles, porque hoy todo está queriéndose cambiar. Fíjese que entonces vamos viendo, Pastor Rubén, que hay un aspecto bien importante, y es que vamos viendo que hay unos ministerios que son de fundación. Y otros que van a dar, ¿qué? Continuidad, edificar, ¿verdad?, a través de esos otros ministerios. O sea, que vamos viendo cómo esos ministerios van entrelazándose entre sí para ir llevando a la iglesia a un propósito. ¿Cuál es uno de los propósitos? El crecimiento. ¿Qué otro propósito? La unidad, ¿verdad? Gloria al Señor. Y o sea, que vamos viendo entonces ese desarrollo espiritual del cuerpo de Cristo, que es la razón de los dones ministeriales. Por eso, pastor, mirando el documento que tenemos aquí a la mano, que estamos usándolo como punto de referencia, dice, hay 2 funciones generales para estos ministerios que Cristo instituyó: perfeccionar, como usted dijo, al cuerpo de Cristo, y el desarrollo. Amén. Que la iglesia tenga ese desarrollo, pero al observar, como usted ha expresado, ese ministerio que me impactó cuando estaba estudiando este documento, pastor, ministerios de fundación. Amén. Y ahí están los apóstoles y los profetas. Interesante. Porque cuando yo veo el marco de las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, ese ministerio público que impactó, que proclamó un mensaje, fueron los profetas. Los profetas. Tan interesante es los profetas que el Señor habló a sus discípulos, o más bien a sus enemigos, le dijo escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Amén. Y le dijo, ahí tienen a Moisés y ahí tienen los profetas, la ley y la proclama. Y cuando uno llega al Nuevo Testamento, los apóstoles. Interesante, o sea que esto me lleva, pastor, que la iglesia no está fundada sobre pamplinas, tonterías, no. Argumentos de fulano, o alguien se metió un cuarto medio oscuro y allá tuvo la revelación de una luz y realmente fue que el vecino prendió una lámpara y él estaba medio soñoliento. Amén. Lo hago en forma de broma, ¿no? Lo que quiero decirle es que ministerio de fundamento.
Y entonces quiere decir que estos ministerios establecieron las bases. Quiere decir, pastor, que yo no vengo aquí a construir unas bases. No, ya las bases están. Por eso es que Cristo, siendo la principal piedra, y vamos viendo que entonces el ministerio de los apóstoles y de los profetas colocaron las bases para ese fundamento, esa base principal, y de ahí entonces la iglesia está edificando. Que entonces ahí es donde vamos viendo la edificación, ese crecimiento, ese desarrollo. Pero nosotros, entonces hay algo bien importante antes de continuar, Pastor Rubén. Quiere decir que nadie puede poner otra base. No se puede. No puede haber otro fundamento. Por eso es que es preocupante estas llamadas nuevas movimientos en cualquiera de estas corrientes nuevas que aparentemente están surgiendo, porque algunos están diciendo, no, esto hay que reevaluarlo, hay que rediseñarlo, hay que reinterpretarlo, y todo es ¿no? Exacto. No tienen otra nota musical que no es el re. Tenemos que estar conscientes de que hay una sola piedra, Cristo. Él es la única. La revelación es la palabra. Y ahí es cuando Pablo fue enfático en hablar de que esos ministerios que son de fundamento, y luego vienen los que le dan continuidad. Que ahí entonces entra, ¿verdad?, el ministerio de evangelista, el ministerio de pastor y el ministerio de maestro. Ahora, me llama la atención porque usted sabe que usted mencionó anteriormente que la carta a los Efesios, inclusive hay algunos que dicen que es el Alpes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Porque la carta a los Efesios es una carta profunda, una carta hermosa, pero una carta sumamente profunda. Y ahí mismo, en el capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo establece sobre lo que estamos hablando, que no hay otra, la base ya está puesta. Por eso es que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2.20. O sea que en Efesios 2.20, en el capítulo anteriores a ese capítulo 4, Pablo está estableciendo dónde está nuestra edificación. Está edificado sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de los apóstoles y profetas. Y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora yo pregunto, Pastor Rubén, ¿podrá alguien venir en este tiempo y decir que tuvo una nueva revelación con un nuevo fundamento? Bueno, de que los hay, ¿no? Y no tan solo que los hay, sino que siempre hemos declarado que la distorsión viene porque alguien realmente no acepta la verdad, no acepta lo que es verdadero. Y es peligroso, pastor, en el siglo XXI, como estamos observando estos nuevos llamados movimientos que quieren sacar la esencia de Dios y de Cristo y su obra y establecer, usando los mismos conceptos, pero establecer sus propios criterios. Por lo tanto, es importante mirar ese verso 20 de Efesios 2, es fundamental. Amén. Edificado sobre el fundamento. Sobre el fundamento. No hay otro. No hay otro. Y tenemos que mantenernos en ese lugar, diríamos, bien arraigados en esa piedra que es Cristo. Pastor, y cuando vemos esta diversidad de ministerios, no son competencia. No. Uno no compite con el otro, sino que trabajan juntos. Y tampoco hay una jerarquía. No. Y el que aparezca en los apóstoles primero, porque honestamente, pues vemos el orden de los servidores del reino de Dios. Amén. A través de las Sagradas Escrituras. Eso es así. Fue el Señor que lo estableció, le llamó discípulos, y luego fueron apóstoles, fueron los comisionados, hablando de esos apóstoles, que vamos a ir poco a poco definiendo todos estos conceptos. Y ahora, me impacta o me edifica ver cuando dice
que hay ministerios que le dan continuidad. Continuidad. O sea, que yo no vengo aquí para competir. No vengo para decir aquel está equivocado y yo estoy correcto. Sino es darle continuidad. O sea, dice que son los que ayudan a levantar, oh, qué tremendo. Aleluya. Ver esos ministerios de continuación, evangelistas, pastores, maestros, que diríamos que son los que tienen ese contacto directo con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y recalco nuevamente, evangelistas, pastores y maestros diseñados por Dios, porque si algo no tiene continuidad, pastor, se detiene y puede pasar a la historia. A la historia. Y puede quedarse en un desconocimiento de las próximas generaciones. Eso es así. Por eso cuando vamos, por ejemplo, y eso lo vamos viendo a través de la historia de la iglesia, por ejemplo, hemos visto que la iglesia ha pasado por diversidad de situaciones, ¿verdad? A través de su historia. Pero a la misma vez vamos viendo que la iglesia ha tenido hombres de Dios que a través de su historia ha mantenido la antorcha encendida, ha mantenido la enseñanza de la palabra, ha mantenido que se levanten esos campos de trabajo, que se sigan levantando nuevas iglesias, y uno que va a continuar edificando la fe de aquellos a lo cual está impactando al ser humano a través de la enseñanza y de la orientación de la palabra de nuestro Dios. Pastor, por lo tanto creo que entonces vamos a ir desglosando, mirándolo desde que aparecen en el escenario del servicio. Amén. Vamos a ver los apóstoles que aparecen en el escenario del servicio, son los que están, hablando del apostolado, fueron aquellos hombres que dan inicio, son formados por el Señor Jesús, y vemos cómo ese ministerio, ese llamado a ser apóstol se ve a través de la historia de la iglesia. Amén. Y por eso vamos a estar, pues, creo que definiendo términos, ¿no? Amén. Para poder comprender quiénes son estas personas, o más bien estos ministerios a los cuales Dios sigue usando. Porque son los 5 ministerios están vigentes. No podemos decir este ya caducó, aquel otro caducó. No, es que el Señor dijo, exacto, para la edificación de mi pueblo, de mi iglesia. Entonces vamos viendo entonces, como usted señaló anteriormente, a definir los términos, ¿verdad? ¿Qué usted cree? ¿Vamos? ¿Comenzamos? Claro. Gloria al Señor. Fíjese, vamos a comenzar con el primero que aparece, ¿verdad? Que es apóstol. Cuando nosotros vamos a la palabra apóstol, esta palabra se deriva de la palabra griega apóstolos, que significa uno que es enviado. O sea que este término griego se utilizaba para referirse a un barco, esto me llamó la atención, o una flota de barcos. O sea que esta palabra denotaba también a un representante plenamente acreditado, con un cargo específico. O sea, que vamos viendo entonces que un apóstol es uno que es enviado y también que está plenamente acreditado, aleluya, con un cargo en específico. O sea que en términos generales, un apóstol es un enviado, un mensajero, alguien que ha sido enviado con autoridad para actuar en el nombre de aquel que lo ha enviado. En este caso, un apóstol es enviado ¿por quién? Por Jesucristo. Por el Señor. Cuando uno comienza a ver las definiciones o el derivado de ese concepto, ese término apóstol que viene del verbo griego, apóstelo, que significa enviar, despachar. Qué tremendo. Entonces ya el apóstol no estamos viendo aquí jerarquía de ministerio. No. Porque hoy, pastor, hoy en el siglo XXI, este concepto que se nos metió, diríamos, se diseñó en nuestra mente, y estamos acondicionados al ver el marco jerárquico de jerarquía, de allá arriba trepado el rey y abajo está la plebe. Ajá. Y así, lamentablemente, pastor, se está observando los ministerios.
como si el arriba, porque arriba sobre arriba está el Señor, pero alguien dijo, bueno, después del Señor voy yo. Como alguien en un momento dado pensó y dijo, bueno, me gustaría estar en el caballo que venga del Señor, pues yo quiero tener un caballo y estar al lado de él. Ajá. Eso se llama jerarquía. Jerarquía. Eso no tiene sentido porque no es correcto. Cuando hablamos del apóstol, quiere decir que es un enviado. Un enviado. Un enviado que va a nombre de alguien que le ha dado una autoridad específica para una labor específica, para llevar un mensaje en específico. ¿Y cuál es el mensaje que un apóstol llevará? El mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo quiere decir, pastor, que estamos ya estableciendo esas bases. Un apóstol es un enviado para llevar no lo que quiera, ahí está, sino que el mensaje del Señor, el mensaje del reino del Señor. Así que no es alguien de una clase en particular, de un título en particular, sino esa persona que Dios designa. Yo veo entonces a un apóstol como el caso, por ejemplo, de un embajador. Un embajador va a representar a un país, ¿verdad? Pero ese embajador no habla por cuenta propia. Él habla de acuerdo a quién, al que dirige su país. Él viene en representación. Y en un apóstol no viene a hablar su propia palabra. Viene a hablar la palabra que Cristo a sí mismo estableció, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos que ver la diferencia, ¿verdad? Porque hoy día el concepto apóstol se le ha dado otro significado, o se ve desde un punto de vista distinto, diferente a lo que realmente la Sagrada Escritura ha establecido. Así que cuando yo veo este documento, mirando esas definiciones que estamos haciendo énfasis en esta hora, amén, dice, en términos generales, uno que es enviado o mensajero, alguien que ha sido enviado con autoridad para actuar en el nombre de aquel que lo ha enviado. Y hace énfasis de que si es un enviado, el primer enviado que vino a la tierra se llama Jesús. Jesús. Y Jesús es considerado también, ¿qué? Un apóstol. Fíjese que tremendo. Cuando vamos, por ejemplo, al libro de Hebreos, capítulo 3, verso 1, nos dice a nosotros lo siguiente. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Significa que el primer apóstol es nuestro Señor Jesucristo. Que vino a ser el mensajero y el mensaje. ¿Y fue enviado de dónde fue enviado? Del cielo. Del cielo. De hecho, es la respuesta a esa gran pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Exactamente. Aunque sabemos en el marco teológico del libro de Isaías, que en primer lugar se refiere al profeta, pero mirándolo en esa aplicación amplia de la profecía del Antiguo Testamento, vemos la gran pregunta y la respuesta la da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me impacta esa expresión de Hebreos. Wow, no, es profunda, hermano. Es sumamente profunda, porque cuando nosotros leemos ese texto sagrado en el capítulo 3, verso 1, gloria al Señor, que fíjese que claramente dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol. Fíjate que lo enfatiza. Y luego dice, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, Cristo fue enviado. Y enviado, mirando ese marco de Hebreos, que también es otra... es que las Sagradas Escrituras tienen una belleza, amén, y una profundidad linda, pero a su vez se puede entender porque hay la sabiduría de Dios. Y él dice apóstol y sumo
sacerdote de nuestra profesión. Y Hebreos es el que me va a llevar, el autor a los Hebreos me va a decir, hay alguien que es mayor que los ángeles, que es mayor que Moisés. Eso es. Viene uno que va a establecer el nuevo pacto, ese gran sumo sacerdote del nuevo pacto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hacemos énfasis, pastor, porque vuelvo y repetimos, este término apóstol creo que a algunos le está quedando grande. Oh, hermano. O sea, el que yo me ponga una capa y tenga un distintivo de que me digan apóstol, porque eso suena bonito, cuando uno va a la profundidad, tiene que tener cuidado. Eso es así. Porque el gran apóstol por excelencia fue todo lo contrario. Se quitó el ropaje de gloria y se puso el vestido de la humildad. Eso es. Y hoy es todo lo contrario. Algunos se trepan en el púlpito y se olvidaron de la humildad y se ponen el traje de la vanagloria. Así que cuando vemos, pastor, al apóstol, al ministerio del apóstol, es una persona común y corriente. Con un llamado de Dios. Sí. Con un llamado específico donde lo cual Dios ha escogido con un propósito específico, con un mensaje específico que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora me llama la atención porque fíjese porque hemos enfatizado la palabra llamado. Quiere decir que Dios los llama, ¿verdad? Dios los llama a ser apóstoles. Y de hecho así fue que Él escogió sus 12 discípulos. Los 12 discípulos que luego nosotros los conocemos como los 12 apóstoles, ¿verdad? Vemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, gloria al Señor, versos 2 y 3, vemos que el Señor los escogió, ¿verdad? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrea su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. O sea, ¿quién los escogió? Jesús. Quiere decir que Jesucristo es el que escoge los apóstoles. Sí. Aleluya. Él es el que llama, y estamos hablando en este caso, dones ministeriales, es el Señor. Es el Señor. Él es el dador. Él es el que va a dar las capacidades para llevar a cabo ese apostolado, y como vemos, pues, ese término apóstol, que por primera vez se refirieron o se le aplica a aquellos que después de la resurrección de Cristo reciben la comisión del Señor. Esos 12 apóstoles que marca las Sagradas Escrituras, y estamos claros, eran 12, y uno de ellos fue el traidor. Estamos conscientes de todo de esa realidad, donde al usar ese término apóstol, hubo ciertas luchas con el apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo no le querían reconocer su apostolado. Escribe su segunda carta a los Corintios haciendo una defensa maravillosa, sí, y cómo él abre su corazón en cuanto a su ministerio se refiere, y no querían aceptarlo porque para ellos no cumplía con esos requisitos de que no estuvo con Jesús, no conoce al Señor. Y de ahí han surgido bastantes controversias. Pero sí estamos claros, pastor, que aquellos primeros apóstoles que Dios llamó, que los llamó, fueron enviados por el Señor, llamados y enviados, como ellos no se va a repetir. No, como ellos no, exactamente. No hay una sucesión apostólica. Apostólica, eso es. No hay una sucesión apostólica, porque también estamos observando como que sucesiones, ¿no? Yo me voy y voy a dejarle a delegarle mi autoridad a otro. Por eso es que entonces tenemos que ver bien las escrituras. Es que en la escritura, Pastor Rubén, como leímos en Efesios 2:20, ¿verdad? Gloria al Señor, que habla de ese fundamento. O sea, que vamos viendo que la importancia que hay dentro de esa gama de dones ministeriales, donde el que escoge los apóstoles
fue Jesucristo. Y en base al fundamento de los apóstoles y profetas, Cristo siendo la primera piedra, la piedra angular, no hay otro fundamento. Y por eso que usted acaba de mencionar es muy importante que no hay una sucesión, no hubo una sucesión. Fíjese que según la historia de la iglesia, el último de nuestros apóstoles que había estado con Jesús fue Juan. Que muere con una muerte, ¿verdad? Natural, que fue el único que murió porque todos fueron martirizados. Y no fue que Juan se escapó de ser mártir, porque estuvo a punto. Claro, la gracia y la misericordia de Dios estuvo con él, ¿verdad? Pero sabemos que la historia nos narra de que él fue el último de los apóstoles que murió. No hubo una sucesión así como tal, como ese ministerio en particular de aquellos que estuvieron con Jesús. Es importante que podamos comprender ese punto de las sucesiones, porque pues le decimos el apostolado, siendo un llamado, un ministerio, son escogidos por Dios, pero no hay sucesores. Ahora bien, pastor, mirando las tareas del apóstol, vemos que hay unas tareas principales. Unas tareas principales que tenían los apóstoles. Amén. Sí, una de ellas era el urgente deseo dado por Dios de mantener la pureza de la iglesia y su separación del pecado y del mundo. O sea, que tenían una tarea sumamente importante. Fíjese que lo de ellos era, gloria al Señor, de mantener la pureza de la iglesia. ¿Y qué habla? Cuando nos habla de pureza, está hablando para que la iglesia no se fuera a corromper, ¿verdad? Que la iglesia no se fuera a desviar, que la iglesia no se fuera a adoptar aspectos o asuntos del mundo que lo fueran a traer a la iglesia, sino que ellos estaban como vigilantes a que se cumplieran todos aquellos preceptos, todos aquellos estatutos establecidos por nuestro Señor, que se estuvieran establecidos en la iglesia, y ellos estaban ahí como que para velar que eso fuese así. Ver que entonces esa tarea es una gran responsabilidad. Tremenda, hermano. Porque mantener la pureza de la iglesia, mantener diríamos esa naturaleza de lo que es el cuerpo de Cristo, es una gran responsabilidad en todo tiempo. Y si hubo alguien que pudo transmitir esas enseñanzas, fue el apóstol Pablo. Amén. En sus cartas, cómo él hacía el énfasis de la importancia de la santificación, de la consagración, de vivir en pureza. Y esa palabra que se quedó registrada sigue siendo el contenido de nuestro mensaje. Esa tarea, pastor, como dice, se establece una tarea principal, un deseo dado de Dios. Amén. De que la iglesia se mantuviera en esos principios tan maravillosos. Quiere decir que entonces la tarea de los apóstoles era una tarea sumamente importante. Que aquella iglesia naciente, aquella iglesia primitiva, que es un término que se utiliza, ¿verdad?, dentro de la enseñanza de la teología, vamos viendo que la importancia que tenía esa figura del apóstol, y de hecho se le veía con un gran respeto, ¿verdad?, ya que a ellos se le veían como los fundadores, ¿verdad?, dentro de lo que establece Jesucristo, ellos estableciendo las bases de lo que es nosotros lo que conocemos como la sana doctrina, ¿verdad?, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y además de ese deseo de mantener la pureza, había una obligación. Tremenda. Porque creo que, como dijo Pablo, somos deudores. Amén. Y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Cuál era la obligación? ¿Cuál era el compromiso de estos del ministerio o del apóstol, tanto en aquel tiempo y en el tiempo que vivimos, porque sigue el ministerio apostólico? Una obligación continua de proclamar el evangelio del Nuevo Testamento y defenderlo. Cuando yo hablo del evangelio del Nuevo Testamento, o sea, el evangelio, las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Amén. Las buenas nuevas, porque el Antiguo Testamento me da un vislumbre de lo que va a ocurrir, y cuando llega Jesús
hay la manifestación del evangelio. El libro de los Hechos me dice ese evangelio tiene que ser proclamado, la proclamación, pero Pablo en sus cartas me dice, expliquemos el evangelio. Eso es. Expliquemos el evangelio para poderlo vivir. Lo que no se explica no se puede vivir. Amén. Y es ahí donde el apóstol Pablo, pues, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esas cartas maravillosas. Y vemos cómo él como apóstol y otros apóstoles de esa época tenían esa responsabilidad de proclamar un evangelio, pero también de defenderlo. Wow, defenderlo de herejías y de nuevas tendencias teológicas y de falsos maestros. Había, diríamos, pastor, una responsabilidad. ¿Y será necesario eso hoy día? Más que nunca. Más que nunca, porque estamos ante el tiempo donde se está cumpliendo lo que tanto Juan y Pedro en sus cartas generales hablaban de que se levantarían falsos maestros, falsos profetas, todas estas nuevas corrientes que estamos mirando. Es necesario, pastor, que haya la defensa de la sana doctrina ante las herejías y estas nuevas tendencias teológicas que están arropando o que más bien están afectando en alguna manera al cristianismo. Fíjese que Romanos, el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 16, verso 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjese el énfasis que Pablo da a esto, o sea, aquellos que ponen tropiezo en contra de la sana doctrina. O sea que una de las tareas urgentes que tenían entonces los apóstoles era defender esa sana doctrina. ¿Ve? Y la iglesia de hoy, del siglo XXI, también, como usted acaba de señalar hace unos segundos atrás, que la iglesia tiene que defender esa postura bíblica, que no hay cambio. No hay cambio. No hay cambio. No hay cambios. No hay un nuevo evangelio. No hay una nueva Biblia. No hay una nueva doctrina. La doctrina está ya en la palabra. Exactamente. El texto sagrado es una revelación que no tiene sustituto. Amén. Ni contiene errores. Y aunque los apóstoles de origen, que lo llamamos los 12 apóstoles, y dentro de ese marco incluimos al apóstol Pablo, los apóstoles no tienen sucesores, es cierto, pero nosotros como pueblo dependemos del mensaje y de la fe de ellos. Amén. ¿Y a dónde está eso ahora? Fíjese, usted ha tocado un punto, pastor, muy, muy importante. ¿Qué nos dejaron aquellos primeros apóstoles? Todos estos principios. Todos estos principios que los encontramos en las cartas ¿de quién? De Pablo. De Pablo. De Pablo. Pablo y sus escritos para mí es la parte más fundamental que la iglesia debe de conocer en todos los tiempos. Amén, eso es. Porque esa es la que me va a llevar a crecer, a madurar, a trabajar con mi carácter, a tener la fe de que somos transitorios, pero también corremos peligro de muchas cosas aquí en la tierra. Y ahí están esos escritos de esas cartas, no tan solo de Pablo. Tenemos las cartas que llamamos cartas generales, que es la de Santiago, la de Juan, la de Pedro, la de Judas. La de Judas. Son cartas que cuando uno las estudia, uno pues entonces puede nutrirse y saber dónde está parado. Saber dónde está parado. Y no podemos rechazar las enseñanzas que están aquí en las Sagradas Escrituras, porque hoy por hoy, lamentablemente, hay un movimiento apostólico o profético o de nuevas revelaciones que entonces están diciendo, no, un momento, eso que escribió Pablo, eso que escribió Juan, eso y así, y comienzan a buscar tantas, diríamos, puertas que abren que no vemos fundamento. Y lo triste es, pastor, que lo que hacen es desviar al pueblo. Ese es el peligro. Y cuando desvía al pueblo, lamentablemente, está llevando al pueblo no a buscar a Dios, no a firmar sus bases,
sobre el fundamento que es Cristo, sino que lo van desviando hasta el punto, óigame, que caen lamentablemente en falsas doctrinas. Y por eso es necesario, es importantísimo el que la iglesia de Cristo del siglo XXI se sumerja en las cartas paulinas, en las cartas generales, que ahí donde vamos a encontrar nosotros el fundamento de la iglesia de Cristo, las bases donde lo cual cada uno de nosotros nos tenemos que regir. El Antiguo Testamento, gloria al Señor, nos habla de esas promesas, de esas profecías que se cumplieron ¿en quién? En la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Entonces ahora el apóstol Pablo, óigame, escribió, guiado por el Espíritu Santo de Dios, estas cartas que ahora nos dicen a nosotros cómo tengo que vivir, cómo tengo que actuar, cómo debo de hablar, cómo debe ser mi relación con mi hermano, con mi prójimo. Óigame, es que cubre todas las áreas. Todas las áreas. Cubre mi presente y cubre mi futuro. Amén. Por lo tanto, leyendo aquí el documento, dice: la iglesia debe de obedecer, permanecer fiel a sus escritos originales, y el que rechace los escritos de los apóstoles es dejar de ser una iglesia según la norma bíblica y se rechaza al Señor. Wow, tremendo, tremendo. Qué delicado es este asunto. Por lo tanto, uno tiene que creer en ese mensaje apostólico, permanecer fiel a la obra del Espíritu Santo, amén, que es lo que me garantiza la vida y la presencia de Dios en la iglesia. Eso es. El ministerio apostólico, pastor, es importante. Es importantísimo. Es necesario y hay en el presente ministerio apostólico. Amén. Aunque a otros tienen nombres de apóstoles, pero no ministerios apostólicos. Y fíjese que nos lleva a nosotros, fíjese que como leímos, ¿verdad? Y estuvimos discutiendo al principio, nos lleva a perfeccionar la obra del ministerio, nos edifica, nos ayuda al crecimiento, nos lleva a la unidad de la fe. Eso es lo que debe permear dentro de un ministerio apostólico, que me debe llevar a eso. No a otra cosa que me vaya a desviar de mi fe, de nuestra fe en Cristo Jesús. De nuestra confianza en el Señor. Mirando, pastor, otro de los dones ministeriales, se menciona al profeta. Al profeta. Y ese es otro también que hoy en día hay mucha túnica de profeta. Oh, sí, sí. Y ropaje de profeta. Hace unos días atrás, pastor, observé a alguien que vino con un supuesto llamado profético a nuestro país, pero no es que me llamó la atención, sino que yo dije, ¿cómo es posible? Porque tenía una vestimenta tipo al profeta del Antiguo Testamento en el siglo XXI. En el siglo XXI. Entonces, eso es como un disfraz, perdonando la expresión. Exactamente. Porque el siglo XXI no necesita la vestimenta del profeta del Antiguo Testamento para que alguien diga, ahí vino el profeta de Dios. Exacto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es así. Ahora, cuando hablamos de profeta, ¿qué podemos definir ese término? Queremos definirlo. Amén. Fíjese que un profeta, según el griego, viene de la palabra profetes, ¿verdad? Que significa hablar por o delante de. O sea, que es alguien llamado a discernir el propósito y acción de Dios en la historia y a proclamar la palabra divina de juicio y de gracia. O sea que vamos viendo que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se aplicaba a un grupo amplio de personas, incluyendo a Abraham, a Moisés, a Aarón, a Débora, a Samuel, a Natán y Elías. Además de aquellos cuyos escritos se conocen como profetas mayores y menores. Y en el Nuevo Testamento Jesús, Juan el Bautista, Silas son designados como profetas. Y Pablo ve la profecía como una función esencial que continúa en la vida de la iglesia cristiana. O sea, que vamos viendo que el ministerio profético está todavía. Existe. Claro. Es esa voz profética tan importante, porque esa voz del profeta, y bien expresa ahí, es aquel que ha sido llamado discernir el propósito y acción de Dios
en la historia y proclamar una palabra de juicio, pero también de esperanza, una palabra de gracia, claro que sí. Cuando yo veo la voz del profeta, ese ministerio profético, pastor, y nos ubicamos allá en el Antiguo Testamento, al venir la decadencia del ministerio sacerdotal, ahí está que era el instrumento que tomaba al pueblo y lo presentaba delante de Dios, y Dios se agradaba de esa acción sacerdotal por un pueblo que estaba viviendo a esa altura. Pero cuando el pueblo se corrompe y el sacerdocio también, la ofrenda, en vez de ser perfume, no es el mejor olor ante la presencia de Dios. Así que Dios determina y dice, voy entonces a no tan solo necesitar, voy a manifestar mi voz, voy a que conozcan cuál es mi propósito, para que puedan discernir cuál es mi acción, y surge la voz profética. La voz profética. Y hombres que Dios llamó con ese propósito de alertar al pueblo. Fíjese la función del profeta, ¿verdad? Que vemos que estaba para corregir, dar la palabra. Y a veces la palabra venía palabra de juicio, pero también palabra de esperanza, ¿verdad? O sea, si mi pueblo se arrepiente, si mi pueblo se humilla, Dios tendrá misericordia. Pero vamos viendo que Dios levanta a ese ministerio, a ese profeta, levantaba a los profetas con un propósito. Era alertar al pueblo que vivan por mal camino para que se enderezaran nuevamente en el camino correcto que Dios había establecido por su palabra. Y el mirar en ese marco de referencia del Antiguo Testamento, y cuando uno se detiene y comienza a analizar esas voces proféticas que le consideramos en nuestra división profetas mayores y menores, y los profetas que no escribieron su mensaje, y aquellos que ejercieron en un momento dado alguna declaración, alguna voz como profeta, todo eso me está diciendo que cuando Dios determina hablarnos, va a usar un recurso humano para hablar a nuestras vidas. Eso es. Hago énfasis en esto porque a veces se cree que Dios va a usar un ángel, y hay un ministerio profético que viene de parte de Dios, y esa palabra profética es hoy en día, pastor, o ese ministerio profético, debemos de analizarlo profundamente. Exactamente. No, y tenemos que visualizarlo porque fíjese que en el Antiguo Testamento encontramos 3 términos que nos ayudan, ¿verdad?, como a clarificar un poco más ese ministerio profético o este ministerio de profeta. Vemos que utilizando la palabra roé y osé, que se traducen como vidente, o sea, ver, mirar o contemplar. Pero también vemos el término navi, que se traduce generalmente por profeta, y probablemente significa uno que es llamado a hablar por cuenta de otra persona. Una persona que habla solo lo que Dios le indica que hable. Ahí entonces vamos viendo que el profeta no hablaba por cuenta propia. Por eso es que cuando vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, que ya que estamos hablando del profeta del Antiguo Testamento, dice, así dice Jehová. O sea, la palabra que el profeta está diciendo, dice, no es palabra mía. Es palabra de Dios. Es palabra inspirada por Dios. Escuchen. Pastor, mirando lo hermoso y profundo que es esta temática de el profeta, y sabemos que el tiempo va caminando también, pero quiero que podamos, diríamos, crearle esa expectativa al pueblo, porque al saber que ese hombre del Antiguo Testamento tenía una declaración tan profunda. Amén. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Y creo que el profeta, cuando hablaba y había el testimonio del Espíritu Santo, su palabra profética se cumplía. Oh, había cumplimiento. Y si la palabra del profeta no se cumplía, ¿qué dice? Era un falso profeta. Era un falso profeta. Pastor, yo creo que debemos entonces invitar a nuestra audiencia, queremos invitarles,
porque este programa queremos seguirlo para que usted pueda ver cómo se mueve el profeta y la profecía desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Queremos invitarle para nuestro próximo programa, porque estamos entrando en estos ministerios que son tan edificantes en la iglesia. Pastor, creo que invitamos a nuestros hermanos. Sí, los invitamos para que al próximo programa continuaremos con esta temática de los dones ministeriales, y le invitamos porque creo que lo queremos hacer, gloria al Señor, que cada uno de nosotros podamos comprender la importancia de estos 5 ministerios establecidos por nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.